Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema de matrices, introduciremos el producto de matrices de 3×3 a través de una actividad. Resuelve la multiplicación entre las matrices P y Q. Muy bien, en el video anterior explicamos la multiplicación de matrices de 2×2, así que continuando con el mismo proceso, ya sabemos que ambas matrices son cuadradas porque tienen el mismo número de columnas que de filas, por lo que podemos resolver la multiplicación entre ambas, y la matriz resultante también tendrá orden 3×3 y cuya forma es la matriz compuesta por los elementos en la primera fila, en la segunda fila y en la tercera fila. Luego empezaremos determinando el elemento R11, que va a ser igual a resolver las operaciones entre los elementos de la primera fila de la matriz P y los elementos de la primera columna de la matriz Q, comenzando por multiplicar el elemento que se encuentra en la posición P sub 1, 1 por el elemento que se encuentra en la posición Q sub 1, 1, que da como resultado menos 2. Seguimos multiplicando el elemento que se encuentra en la posición P sub 1, 2 por el elemento que se encuentra en la posición Q sub 2, 1, que da como resultado menos 5, y terminamos multiplicando el elemento que se encuentra en la posición P sub 1, 3 por el elemento que se encuentra en la posición Q sub 3, 1, que da como resultado 0, y resolviendo las operaciones esto va a ser igual a menos 7. Ahora bien, continuamos determinando el resto de los elementos siguiendo el proceso similar y vamos a apresurar el video para no repetir los pasos, evitando que se nos haga muy extenso pero si tienes alguna duda, te dejo una tarjeta en la parte superior derecha de la pantalla con una explicación más minuciosa, así que los resultados de cada uno de los elementos de la matriz resultante se van obteniendo realizando los cálculos respectivos. Luego, reemplazando los elementos, la matriz R está compuesta en la primera fila por los elementos menos 7, menos 49 y 37. La segunda fila está compuesta por los elementos 10, 44 y menos 16. Y la tercera fila está compuesta por los elementos menos 10, menos 56 y 36 respectivamente. Luego, esta sería la matriz resultante cuyo orden es 3×3. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre producto de matrices de 3×3 como parte del curso de matrices. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.